ocasionalmente con cetoacidosis diabética, pueden debutar con estados hiperosmolares y malamente pueden ser diagnosticados como diabetes tipo 1. Por lo tanto, el mito de que esta presentación tipo 1 es de jóvenes y esta presentación tipo 2 es de adultos, eso está totalmente como terminología antigua. Tenemos que tener mucha atención respecto a eso. En el tipo 2 se caracteriza o predomina la resistencia periférica a los efectos de la insulina, no la destrucción a nivel pancreático, y la carga genética y el estrés metabólico está directamente relacionado. Por su súbita destrucción de células beta y deficiencia insulínica, responde muy bien a efectos de la insulina exógena, y puede responder bastante bien a tratamientos orales y también a terapia insulina independiente. Las tres etapas que maneja la diabetes tipo 1 de acuerdo a la ADA son las siguientes. Es importante que tenemos un factor autoinmunitario, pero lo que va a variar entre un estadio y otro estadio, los valores glucémicos, la sintomatología y la presencia de autoanticuerpos detectados en cada uno de ellos. En el estadio 1 el paciente tiene el factor autoinmunitario, tiene valores normales de glucosa y es un paciente totalmente asintomático, pero estos pacientes ya empiezan a tener autoanticuerpos detectados en pruebas que se realizan, sobre todo cuando hay algunas cargas genéticas ya por un padre, una madre o algún otro tipo de factor que le estén generando estudios de control. Entonces estos pacientes solamente los vamos a detectar por estudios de rutina cuando existe algún predisponente para poder hacer esos estudios. En el estadio tipo 2 empieza a haber alteraciones glucémicas, nuestro paciente sigue teniendo nuestro factor autoinmunitario, pero ya presentamos rangos de prediabetes, tanto en hemoglobinas glucosiladas, en cargas de glucosa y glucosa en ayuno. Este paciente puede o no puede tener síntomas, pero ya tiene múltiples autoanticuerpos detectados, incluso mayores que en el estadio 1. El estadio 3, contrario a lo que se piensa que podría tener una cantidad exagerada de autoanticuerpos, pero desafortunadamente un paciente en diabetes tipo 1 en estadio 3, los autoanticuerpos por lo general tienden a estar mínimamente detectables o incluso ausentes. ¿Por qué? Porque estos autoanticuerpos prácticamente ya hicieron una destrucción de las células correspondientes de las células beta de los islotes y Langerhans, y por lo tanto ya se dejan de producir. Entonces este paciente erróneamente es a veces diagnosticado como diabetes tipo 2. Por eso es importante detectarlos en estos dos estadios. Ahora, la ADA sigue mencionando los 4 criterios diagnósticos para diabetes. Menciona el primer criterio, que es glucosa en ayuno por arriba de 126 miligramos sobre decilitro. Sigue manejando la curva de glucosa de 2 horas de 75 gramos de glucosa nítrica disuelta en agua, mayor a 200 miligramos sobre decilitro. Sigue teniendo un tercer criterio, que es la hemoglobina glucosilada mayor a 6.5%, y también tiene una glucosa casual en pacientes con síntomas mayor a 200 miligramos. Entonces, cualquiera de estos criterios nos sirven para hacer diagnóstico. La hemoglobina glucosilada es un tema que se ha venido estudiando, sobre todo a la hora que la utilizamos como prueba inicial para diagnóstico de diabetes. Es una prueba bastante cómoda, no requiere un ayuno como tal, sin embargo sí se le pide el ayuno por cualquier circunstancia que pueda surgir a la hora de la realización del estudio. Tiene una muy buena estabilidad analítica cuando no existen factores que la lleguen a afectar, y es mucho menos estresante para el paciente saber que no tiene que tener una preparación específica para el estudio, pero tiene sus desventajas. Esta prueba es de menor sensibilidad para el diagnóstico de diabetes, genera un mayor costo tanto privado como institucional, tiene una disponibilidad limitada, por lo tanto no se debe utilizar en todos los pacientes, y esto es algo que se hace en los estudios que se analizaron en las guías. Los pacientes que salieron con una hemoglobina glucosilada de 6.5 y que erróneamente fueron a veces diagnosticados con diabetes, cuando se les hace un segundo estudio como una carga de glucosa, solamente el 30% de estos salieron positivos para diabetes con una carga de glucosa. Ahora, ¿dónde estuvo el margen de error aquí? Si yo hago una prueba que está considerada como diagnóstica y hago una segunda prueba que también es diagnóstica, pero solamente un tercio de los que me habían salido diagnosticados ahora me salen positivos, ¿dónde está el problema? Bueno, lo primero que tenemos que identificar es que no tenga factores que la lleguen a alterar. Pacientes en hemodiálisis, esta no es una prueba ni de diagnóstico ni de control.
Pacientes que tienen alguna pérdida hemática o que están surgiendo o que están presentando anemia, no es prueba de control. Pacientes con VIH, sobre todo con antirretrovirales, no tanto VIH, no es un que se debe utilizar de control diagnósticos con VIH. Embarazadas está contraindicado, la edad, a mayor edad y a menor edad, los extremos pueden generar algunas alteraciones de la hemoglobina glucosilada. La raza, la etnia, sobre todo los afroamericanos, pueden estar alteradas, sobre todo porque estos pacientes tienden a tener patologías de la hemoglobina. Entonces, si nosotros tenemos algún factor que le llegue a alterar, nuestra hemoglobina glucosilada es descartada como prueba tanto diagnóstica como de seguimiento. ¿Cuál es el problema con esto? Que la ADA ya cambió ciertos criterios para diagnóstico utilizando también la hemoglobina. Si nuestro paciente tiene una sintomatología clara y tiene un estudio alterado, entonces hacemos diagnóstico. Por sintomatología clara me refiero a un paciente que tenga múltiples factores de riesgo, que tenga ya sintomatología propia de una diabetes y que ya no salga con el estudio alterado. Cuando el paciente tiene una clínica dudosa o asintomático, es decir, un paciente joven que se le hizo un estudio de protocolo en la medicina preventiva, se le hace un dextroxi, sale alterado y lo mandan para que le hagamos un estudio, necesitamos dos estudios alterados cuando no hay factores de riesgo. Es un paciente que su probabilidad de diabetes es baja. ¿Qué pasa si tienen clínica dudosa? Como les dije, pacientes menores a 25 años, que no tienen obesidad, que no tienen padres o línea directa de diabetes, que tienen un estilo alimenticio relativamente bueno, que tienen actividad física, pero que salieron con algún estudio mal. Necesitamos dos estudios para poder diagnosticar la diabetes. O al contrario, si es una sintomatología clara, solamente con un estudio alterado. Si el paciente les llega a la consulta con datos de catabolismo, sintomatología de diabetes, y nos llega con un estudio de los 4 mencionados previamente, nosotros tenemos la obligación de iniciar tratamiento inmediatamente y diagnosticar como diabetes. El no hacerlo es prolongar el daño a órganos blancos y generar complicaciones crónicas de la diabetes que prácticamente este paciente nos va a evolucionar. Ahora, si nuestra clínica es dudosa, el paciente joven que les menciono, sin factores de riesgo, y su hemoglobina glucosilada es 6.5, entonces recuerden lo que les acabo de mencionar, que la ADA hace estudios en donde la curva de tolerancia a la glucosa va a ser nuestro parámetro para poder diagnosticar. Si la hemoglobina, si la curva sale normal, prácticamente hay que tratar de inferir que la prueba fue un error o existen algunas condiciones como las mencionadas anteriormente que nos alteraron la hemoglobina glucosilada. Generamos cambios en el estilo de vida de nuestro paciente si es que hay algo a corregir y volvemos en un futuro volver a hacer una prueba de tamizaje de rutina. Si la clínica es dudosa, la hemoglobina glucosilada es de 6.5, pero la curva nos confirma el diagnóstico o sale incluso en rangos de prediabetes, un rango prediabetes con una hemoglobina alterada es diagnóstico. Ahora, ¿qué es prediabetes? La prediabetes es definida como parámetros de glucosa en ayuna de 100 a 125 miligramos sobre decilitro, una curva de tolerancia a la glucosa entre 140 y 199, y una hemoglobina glucosilada entre 5.7 y 6.4%. La glucosa casual queda fuera para diagnosticar prediabetes. ¿Cuáles son las pruebas que se tienen que hacer así de rutina y que la ADA recomienda? Bueno, esta prueba es un cuestionario que la ADA pone para que se le haga a todos los pacientes con factores de riesgo y poder identificar a quienes sí y a quienes no les vamos a hacer pruebas. Si sale esta prueba o este cuestionario con un puntaje mayor a 5, entonces es recomendado realizar una de las 4 pruebas anteriormente mencionadas. ¿Qué valora esta prueba? Valora la edad, valora el género, valora algunos aspectos como el peso para la talla, valora algunos otros aspectos como antecedentes o enfermedades. La diabetes asociada a otras causas, la ADA tiene un apartado específico para diabetes neonatal, diabetes de inicio en jóvenes que está asociada a alteraciones genéticas y cromosómicas, que tenemos que diferenciarla bastante bien de la diabetes tipo 1. Enfermedades del páncreas, cualquier enfermedad que nos pueda generar una alteración de la secreción de insulina es diagnosticada como diabetes. Es decir, si nosotros tenemos un paciente que le dio una pancreatitis en el hospital y a partir de ahí empezó con alteraciones de niveles de glucosa, nuestro paciente es diabético, pero es diabético por otros tipos de causas. No es una pancreatitis con una complicación de azúcar, ya es diabético. Y tenemos pacientes también con diabetes inducidos por tratamientos los cuales no podemos evitar.
Es decir, pacientes que puedan tener antirretrovirales, pacientes que por alguna necesidad estén utilizando glucocorticoides o esteroides de largo tiempo y que no podamos suspender y que sea el motivo de que se estén generando las hiperglucemias, entonces sigue siendo una diabetes, pero farmacológica. Y la diabetes gestacional, que es un apartado que también maneja muy específicamente la ADA. La diabetes gestacional es definida como aquella alteración de glucosa que es encontrada entre la semana 24 y 28 de embarazo y que nos sale con alguna alteración en las pruebas que vamos a realizar. No se realizan las pruebas anteriormente recomendadas, por el contrario, aquí se recomiendan dos tipos de abordajes. Se recomienda el abordaje de un paso o de dos pasos dependiendo de nosotros y de qué es lo que le convenga más a nuestra paciente. El de un paso es diseñada con una carga de glucosa de 75 gramos y que se hace con un criterio positivo de los tres que se hacen o que se piden a la hora de hacer el estudio. Si en el ayuno nos sale por arriba de 92, con una sola es paciente con diabetes mellitus gestacional. Pero también nos puede salir alterado a la hora y a las 2 horas. La de dos pasos consiste en hacer una prueba que se llama prueba de Sullivan, que es la misma carga de glucosa, pero no de 75 gramos, sino de 50. Se hace a la hora el chequeo y si sale arriba de 130, el paciente no es con diabetes mellitus gestacional. La paciente es altamente sospechosa de diabetes mellitus gestacional. Por lo tanto, tenemos que hacer una prueba confirmatoria que es la curva de 100 gramos de glucosa y utilizar los criterios de Carpenter para poder diagnosticar nuestra diabetes. ¿Qué se nos pide? Se nos pide que se le haga una prueba al ayuno, a la hora, a las 2 y a las 3. Y nos pide dos alteraciones para poder generar el diagnóstico de diabetes mellitus. Entonces, la ADA, tanto en sus últimas versiones como en la presentación del 2023, da demasiado énfasis en la prevención. La prevención es el futuro de esta enfermedad. Si nosotros no logramos evitar la presentación y la evolución de esta enfermedad, no vamos a poder mantener un sistema de salud ni aquí ni en ningún país. Está enfocado a establecer programas de prevención para la diabetes, incluso da énfasis en que esto puede llegar a mermar directamente sobre la economía y sobre el sector económico de salud. La nutrición es un rubro que le ha hecho demasiado énfasis la ADA. La actividad física sigue siendo uno de los pilares para la prevención. La difusión y el uso de tecnologías como lo estamos haciendo ahorita, por medio de vía electrónica, por medio de internet, páginas, acceso a informaciones, está asociado a mejores controles y a evitar la evolución de esta enfermedad y una terapia farmacológica oportuna. La terapia debe de ser individualizada. Nuestros pacientes que nos identificamos con factores de riesgo para evolución de diabetes deben de tener marcadores cardiometabólicos, deben de ser altamente vigilados y modificar los factores que nos puedan estar generando dichas alteraciones. Si nosotros logramos hacer esto, llegamos a tener hasta una reducción del 58% de riesgo a 3 años de tener diabetes si logramos esta intervención adecuada. Si no lo hacemos, tenemos el mismo porcentaje de tener más diabéticos. Entonces, eso es sumamente importante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer respecto a la nutrición? La ADA recomienda, al igual que las múltiples guías de cardiología, incluso las guías de práctica clínica, que la dieta DASH y la dieta mediterránea son altamente eficientes para evitar la progresión de trastornos glucémicos y para controlar los niveles de hipertensión arterial. Por lo tanto, es recomendada por parte de la ADA la dieta DASH como parte integral en un paciente diabético que tiene factores de riesgo o un paciente que no tiene diabetes pero que tiene múltiples factores. La dieta DASH es una muy buena opción para manejar a nuestros pacientes. Se debe individualizar. La reducción de calorías y grasas debe ser personalizada dependiendo de un abordaje inicial y determinar cuál es su ingesta inicial calórica y de grasas y a partir de ahí ir individualizando los pacientes. La reducción se va a ir viendo progresivamente en los niveles de hemoglobina glucosilada si es que ya tiene diabetes y si no la tiene, vamos a ir evitando esa progresión. ¿Dónde podemos encontrar la dieta DASH? La dieta DASH la podemos encontrar en la GPC, en las guías de hipertensión arterial, en donde está este formato sencillo en
1200 y 1500 categorías con algunos ejemplos de porciones que se van manejando. Es importante reconocer que no hay alimento malo, simplemente hay porciones malas y hay momentos de ingesta malos, ¿verdad? Tenemos que concientizar y tratar de educar a nuestro paciente en esa situación. Satanizar alimentos o quitar grupos alimenticios es lo peor que podemos hacer porque eso genera falta de apego a la indicación médica. Pero si nosotros logramos integrar esto en una recomendación dietética a nuestro paciente, podemos ir avanzando todavía más. De actividad física se siguen recomendando los 150 minutos de actividad física moderada en pacientes que no tengan ningún factor que lo impida, es decir, que no tengan alteraciones osteomusculares o alguna patología que nos limite esta actividad. Y lo importante es romper el sedentarismo y generar caminatas energéticas. Por primera vez, la ADA maneja el ciclo circadiano como uno de los principales factores a contemplar en el manejo de la diabetes. El no manejar el ciclo circadiano o el no estar consciente de que la recomendación del ejercicio, el sueño y ciertas actividades van dependiendo de las horas, eso es también una de las causas por las cuales se está generando fracasos terapéuticos. Entonces, ¿qué se recomienda? Se recomienda que si nuestro paciente ya cumple con algunos factores de riesgo, es decir, edad entre 25 y 59 años, tiene un índice de masa corporal de más de 35 y tiene una glucosa plasmática en rangos de prediabetes, pero por arriba de 110 y arriba de 6%, este paciente es candidato para manejo farmacológico. Tenemos que tener cuidado con el uso de metformina, porque si nosotros utilizamos metformina desde la prevención, podemos generar deficiencia de vitamina B12, y la deficiencia de vitamina B12 está directamente relacionada con datos de neuropatía diabética y datos de anemia. Entonces, ¿a quién se le hace reposición con vitamina B? Pacientes que usen biguanidas en el tratamiento. ¿Qué es lo que se recomienda? Bueno, se recomienda las biguanidas como la metformina. La metformina se debe utilizar tanto en rangos de prediabetes, como ya los mencionamos, siempre y cuando cumplan los criterios anteriores, o en diabéticos como primera línea. Los inhibidores de la alfa-glucosidasa, como la carbosa, solamente están indicados en prediabetes. Ya no están indicados o no están recomendados como tratamiento para pacientes con diagnóstico ya de diabetes mellitus. Si nosotros vemos un paciente con uso de acarbosa, ese paciente técnicamente no está en un tratamiento actualizado. Tenemos que tratar de ir sustituyéndolo, pero para diabetes está totalmente recomendado. La liraglutida es uno de los medicamentos mayormente recomendados por su amplio efecto en la reducción del peso y para su control de glucosa. La pioglitazona y la rosiglitazona son medicamentos que podemos utilizar, sobre todo la pioglitazona, que es algo que sí tenemos en nuestra disposición, con sus presentaciones de 15 y de 45 miligramos. La testosterona, ser un sensibilizador de insulina, también está recomendado, sobre todo en pacientes que tienen valores inferiores para la edad en hombres. Y la orlistat, la fentermina y el topiramato está orientado más hacia el control de peso y los factores externos que nos están condicionando el descontrol metabólico. Aborda el acceso a la diabetes con múltiples pasos que tenemos que generar. Tenemos que evaluar las características de nuestro paciente. No es lo mismo tener un diagnóstico de diabetes a los 19 años que tener un diagnóstico de diabetes con un paciente de 63. Ese paciente es totalmente diferente y si nosotros no somos conscientes de eso, podemos fallarles como médicos. Considerar los factores específicos que van a impactar en la elección del tratamiento. Si nuestro paciente no tiene un buen apoyo familiar, si no tiene unos datos de buena memoria, no tiene una red familiar que le ayude, tiene abandono social, tiene mal apego, tiene antecedentes de mal apego a ciertos tratamientos, manejar tratamientos a base de medicamentos como insulinas o medicamentos un poco más complicados puede ser contraproducente. Tomar decisiones compartidas es algo que recomienda la ADA, es decir, no porque yo sea el médico impongo tratamientos, necesito que el paciente esté en el mismo barco que yo y que el paciente esté totalmente convencido de lo que vamos a hacer como equipo. Por eso es una decisión compartida y es un plan que involucre al paciente dentro de sus posibilidades y dentro de mis recursos.
Porque si yo no tengo esos recursos, si mi paciente no tiene la posición o los recursos para poder llevar lo que yo le planteo, va a evolucionar a un fracaso terapéutico. Los objetivos deben de ser basados en esta mnemotecnia que es Marten, que son objetivos medibles, son alcanzables, tienen que ser retadores, tienen que tener un tiempo determinado y tienen que ser específicos. No podemos pedir a un paciente metas totalmente inalcanzables. Tenemos que ser realistas con nuestro paciente. Entonces, implementar el plan de gestión está directamente relacionado con todos los factores y tenemos que monitorizarlo y tenemos que apoyarlo. Si nosotros no hacemos el monitoreo de nuestras metas glucémicas o de las otras metas con las comorbilidades que tiene el paciente, va a tener una evolución mala y se va a complicar. Y se tienen que revisar y acordar planes dependiendo de cómo lo vayamos establecido. De tal manera que la ADA te pone incluso unas recomendaciones de lo que debes hacer en la primera consulta, en las consultas subsecuentes y en la consulta anual. Aborda desde antecedentes médicos, los factores de comportamiento del paciente, aborda medicamentos y vacunas, si tiene o no tiene acceso a tecnología, la evaluación de la vida social y, por supuesto, lo que hacemos todas las consultas, el examen médico y la evaluación de laboratorios. Si nuestro paciente tiene algunos factores para generar hipoglucemias, debemos identificarlos inmediatamente, dentro de los cuales es el uso de insulinas o sulfonilureas, que está altamente asociado a hipoglucemias. El deterioro de función renal o hepática, si nosotros tenemos un paciente con esto, es un paciente que debe tener una vigilancia más estrecha, que tenga una evolución de muchos años de diabetes o que ya nos esté dando, o que tenga el paciente un estado de fragilidad o vejez. Incluso tiene un apartado específico para esto que es bien importante, que hemos visto a lo largo de los últimos años, que antes no era tomado en cuenta y que ahora cada vez más se ha dado interés, porque esto es uno de los factores de más alteración en estas enfermedades. Y otras, por supuesto, por ejemplo, el uso de la polifarmacia, que hay múltiples estudios que están asociados a eso, y aquí hace énfasis la ADA en el uso de inhibidores de la IECA, los antagonistas de los receptores de angiotensina, los beta bloqueadores, porque estos fármacos promueven el uso de la sensibilización a la insulina, entonces los niveles de glucosa tienden a ser peligrosamente alterados. Se recomienda que todo paciente que tiene diabetes tenga una revisión por parte de oftalmología por el daño a nivel de la retina y el daño a nivel de capilares que se genera. Si el paciente está en edad reproductiva, tiene que estar en control de planificación familiar. ¿Por qué? Porque los embarazos a veces son precipitantes, como ya lo vimos, de presentaciones de diabetes mellitus gestacional, y tenemos que ver si el paciente tiene o no tiene factores y tenemos que corregirlos. Por lo tanto, valoración por nutrición es altamente necesaria. Y la evaluación, la educación y el apoyo para el autocontrol de la diabetes es algo que recomienda mucho y que aquí en el instituto he recomendado por parte de la enfermera especialista en medicina familiar. El odontólogo es altamente importante para la revisión, ya que pacientes con descontrol glucémico tienden a tener trastornos o infecciones en cavidades orales. Si el paciente tiene factores mentales que nos estén alterando el apego al tratamiento, o sea, uno de los factores que nosotros estemos identificando como uno de los causantes del descontrol, debemos de apoyarnos por parte de psicología. La audiología es una de las valoraciones que se recomiendan de forma rutinaria, y trabajo social para que nos haga una evaluación integral y junto con ellos podamos evaluar el entorno familiar. ¿Qué recomienda para facilitar el comportamiento? Bueno, se deben individualizar las dietas, pero se recomienda el ajuste de los carbohidratos de acuerdo a las metas individualizadas. Si el paciente tenía una alta cantidad de ingesta de carbohidratos, quitar o reducir a cero los carbohidratos es el peor error que vamos a poder hacer. Por eso es individualizar dependiendo de nuestro paciente y tener las metas que sean objetivas, es decir, metas a mediano y a largo plazo, para que en ese lapso nosotros podamos llegar a la meta real. Pero no le podemos exigir a un paciente que en un mes llegue a un control metabólico o un control dietético. 14 gramos de fibra se recomiendan al paciente. No hay evidencia que recomiende un específico de gramos por kilo de proteínas, sino que se deben individualizar. Las grasas se recomienda la sustitución con, el apoyo con omega 3. El sodio, incluso aunque sea hipertenso, no se recomienda que se restrinja por debajo de los 1500 miligramos al día. Y
Se recomienda, y que hace mucho énfasis en esta versión, que se tenga que tener un descenso o una reducción del 7 al 10% del peso corporal en un lapso de 3 a 6 meses. No es rápidamente el descenso. ¿Se les permite el alcohol? Sí. Se permiten 2 tragos de alcohol diarios para un hombre y un trago diario para una mujer. Entendiéndose como trago de alcohol, 360 mililitros de cerveza, que es una lata de cerveza, 150 mililitros de vino, que es una copa, o 45 mililitros de alcohol destilado. Entonces, si les preguntan, pues se recomienda el alcohol, sí se recomienda, pero vuelvo a lo mismo, con la cantidad y la porción adecuada. Ahora, en los niños, la ADA hace mucho énfasis en que para que un paciente que sea niño y adolescente se considere actividad física debe de ser de 60 minutos de actividad vigorosa por día. Pero también recomienda que en ninguna presentación, ni en niño, adolescente o adulto, se tenga más de 2 días seguidos de actividad física por el riesgo de lesiones o por el riesgo de falta de apego al tratamiento. Esta recomendación viene en la ADA, viene en la GPC también para el manejo del ejercicio y la actividad física. Ya no se recomiendan actividades de lunes a viernes, 30 minutos todos los días y descansas el sábado y el domingo. Eso no viene en la ADA. La ADA te dice que si es un niño son 60 minutos vigorosos, 2 días sí, un día de descanso, y que el adulto son 150 minutos a la semana divididos de la forma que les acabo de mencionar, de una actividad moderada o aeróbica para no generar sobrecarga o estrés osteomuscular. Se recomienda romper el sedentarismo, eso es algo bien importante. ¿Qué es romper el sedentarismo? Romper el sedentarismo es romper la inactividad física que nosotros empezamos a tener cuando ya llevamos más de 30 minutos en ese estado. Si llevamos 30 minutos sin hacer alguna actividad o movernos, es importante que la rompan. Hacer ejercicios de flexibilidad, incluso de 2 a 3 veces a la semana, como el yoga o tai chi, es recomendado por la ADA. Y es importante reconocer que tiene incluso también todo un apartado para el apartado de salud mental. Se ha asociado a una falta de control metabólico a pacientes que tienen trastornos de ansiedad, trastornos depresivos o algún otro trastorno psiquiátrico. Abordar este tema es importante en nuestro paciente diabético. Esto es lo que la ADA nos da de recomendación para lo del ciclo circadiano, que esto es algo que introdujo en esta versión 2023. Empieza en la etapa del sueño. ¿Qué se recomienda del sueño en un paciente que no tiene algún otro tipo de factores? Bueno, una de sueño mayor a 6 horas, menor a 8. Si es mayor a 8 o es menor a 6 horas, está asociado a alteraciones directamente observadas en la hemoglobina glucosilada. Si ustedes notan un paciente que tiene todo controlado, es decir, buen apego farmacológico, hace actividad física, tiene buen apego nutricional, pero sus horarios de sueño están totalmente afectados, eso puede ser una de las causas de su descontrol glucémico. Ahora, el paciente tiene que tener una calidad de sueño adecuada, es decir, si nuestro paciente tiene este síndrome de apnea obstructiva del sueño, si nuestro paciente tiene alguna otra enfermedad que no le permita una calidad de sueño adecuada, también está directamente relacionada con descontroles metabólicos. Y tiene que tener un horario específico. Respetar el horario de sueño es tan importante como el dormir en sí. Si el paciente no duerme a una hora específica y se levanta a una hora específica y lo anda modificando todos los días, eso está asociado a descontroles metabólicos. La actividad de caminata se recomienda durante el transcurso de la mañana. El incremento solamente de 500 pasos al día se ha asociado a un 2 a un 9% de disminución de riesgo cardiovascular. Con la tecnología que tenemos actualmente y con los celulares que todo el mundo tiene a la mano, el conteo de pasos se ha vuelto algo ya rutinario. Entonces, medir esto es totalmente fácil. Hacer una actividad o movernos un poquito más de 5 a 6 minutos nada más nos puede incrementar hasta 4 años de expectativa o calidad de vida de nuestro paciente. Tiene un impacto muy fuerte a largo plazo. El romper el sedentarismo, sobre todo durante las horas laborales o en el día, también se asocia a mejor control metabólico y a disminución de la resistencia de insulina. El solamente movernos cada 30 minutos es una de las indicaciones que la ADA da. Si vamos a hacer alguna actividad de fortalecimiento o vamos a hacer alguna actividad física vigorosa o de moderada intensidad cardiovascular, se recomienda que se realice durante el transcurso de la tarde. ¿Por qué? Porque
En este momento el cuerpo tiene la mayor capacidad para generar los recursos energéticos necesarios para poder mantener la actividad que nosotros vamos a hacer. Si nuestro paciente tiene datos de fragilidad o tiene datos de alguna enfermedad que no le permita, igualmente se tiene que adaptar o individualizar el tipo de actividad física para que lo pueda realizar, pero se recomienda que lo realice en este horario. ¿Qué genera? Si nosotros hacemos todo eso, ¿qué nos va a generar? Nos va a generar una disminución de los valores de glucosa y disminución de la resistencia a la insulina, nos va a generar un descenso de los niveles de la presión arterial, la hemoglobina glucosilada va a verse afectada con un descenso significativo, la cantidad de grasas en el cuerpo se va a ir disminuyendo, la función física se va a ir aumentando, vamos a tener mayor capacidad física, nuestros músculos van a estar más acondicionados para realizar nuestras actividades y el nivel de depresión y la calidad de vida va a impactarse directamente. Ahora, ¿qué recomienda la ADA para el control y seguimiento de nuestros pacientes? Que es algo que se vio anteriormente. Se recomienda controles con hemoglobinas glucosiladas 2 veces al año si nuestro paciente está dentro de metas, pero si no está dentro de metas, se recomienda revisarlo cada 3 meses. Y se recomienda que se junte con una valoración de glucosa continua o con monitorización de glucosa sanguínea. ¿Cómo lo vamos a describir? Bueno, la monitorización de glucosa sanguínea es aquella que regularmente nosotros conocemos como los controles capilares de glucosa. Esto no es tan recomendado en todos los pacientes y su uso está más indicado para ver si nuestro paciente tiene descontroles postprandiales para poder hacer correcciones terapéuticas. Pero lo que te recomienda la ADA ya es que manejes el monitoreo continuo de glucosa con dispositivos que lo pueden realizar 14 días antes de una realización de una hemoglobina glucosilada. Y ya maneja unos valores que se llaman TIR, TAR, TBR, que son tiempo en rango de glucosa, tiempo por arriba de glucosa, tiempo por debajo de glucosa. ¿Qué son estos dispositivos? Bueno, estos dispositivos son estos pequeños chips que se llegan a colocar, que tienen una pequeña aguja en el centro y se colocan en el brazo o se colocan en alguna parte del cuerpo. Tienen un adhesivo que le permite adherirse, duran 14 días y el monitoreo es constante, 24/7 durante 2 semanas. El monitoreo se hace con este control o dispositivo o lector que te va a estar dando el control en cualquier momento y que si tú quieres una glucosa en específico, lo único que tienes que hacer es colocarlo en el sensor y te va a proporcionar el valor de glucosa. Estos sensores te generan un registro de glucosa que nos va a permitir ver si nuestro paciente está dentro de metas o no y nos va a permitir identificar aquellos que tenían hemoglobinas glucosiladas normales pero que en realidad no estaban controlados y que tenían una evolución de enfermedades o patología crónica. Es muy común actualmente eso. Hemoglobinas normales, paciente con retinopatía. Hemoglobina glucosilada normal, paciente con neuropatía diabética. Entonces, ¿dónde está el fallo? Este dispositivo es el que te dice dónde. Ahora, ¿cómo se aplica? Les voy a poner un pequeño video. Esta es una marca. Cuando me gradué en la escuela de arte sabía que quería ser diseñadora. Me encanta hacer que una casa cobre vida. Trabajo mucho en casa de mis clientes y me incomodaba tener que pincharme en el dedo y comprobar la glucosa cerca de ellos. Tenía que encontrar un lugar privado. Ahora, con un escaneo, puedo comprobar mi glucosa de forma discreta y sin que nadie se entere. Es fácil ponerse un sensor nuevo. Así se pone Sara el sensor. Elija un punto de la parte posterior del brazo, límpielo con la toallita impregnada en alcohol y deje secar. El kit del sensor Freestyle Libre consta de 2 partes, el aplicador del sensor y el paquete del sensor. Contiene además una toallita impregnada en alcohol y un prospecto. Despegue por completo la tapa del paquete del sensor y desenrosque el tapón del aplicador del sensor. Coloque el aplicador dentro del paquete del sensor abierto y alinee la marca oscura del aplicador con la marca del paquete. A continuación, presione firmemente el aplicador del sensor hasta llegar a un tope. Coloque el aplicador del sensor sobre la zona que limpió con la toallita impregnada en alcohol. Apriete con firmeza hasta que el sensor esté listo. Compruebe que el sensor está fijo después de aplicarlo. Ya solo queda poner en marcha el sensor. Encienda el lector pulsando el botón azul de inicio. Este es el único botón. Todas las demás acciones se llevan a cabo en la pantalla táctil. Pulse empezar sensor nuevo en la pantalla.
Aparecerá la imagen de una mano que sujeta el lector al lado de un sensor colocado en el brazo. Sujete el lector a 4 centímetros del sensor para escanearlo. Si el sonido está activado, el lector pitará una vez que el sensor se haya activado satisfactoriamente. Sara podrá hacer su medición de glucosa dentro de 1 hora. Y el sensor es discreto, un poco más grande que una moneda de 2 euros. Es resistente al agua, puede nadar, ducharse o hacer ejercicio. El sensor te permite realizar cualquier actividad, no tiene ninguna contraindicación específica a menos que el paciente tenga alguna enfermedad que pueda estar generando alteraciones en las mediciones de glucosa. Y tiene un costo que, si bien es cierto, no es barato, tampoco es inaccesible. Hay múltiples marcas, hay múltiples tecnologías que también recomiendan. La ADA también ha introducido la utilización de monitoreos continuos con infusión de bombas de insulina que estén aplicando constantemente dependiendo de los valores de glucosa detectados. Eso es algo que también recomienda, pero para fines de diagnóstico, de seguimiento, esto es el que te recomienda. Yo cuando pongo TIR aquí me refiero a el tiempo que se mantiene la glucosa en los parámetros que se recomienda. De los 14 días que el sensor dura conectado en el brazo, nos va a arrojar un promedio de glucosa, y ese promedio de glucosa es como si fuera una hemoglobina glucosilada. Lo que se pide de meta es que tenga un tiempo en rango que es de 70 a 180 miligramos sobre decilitro durante esos 14 días, que el 70% del tiempo esté dentro de estas metas. Tiene un 25% que se permite tener por arriba de 180, pero por debajo de 250 miligramos, y solamente menos del 5% por arriba de 200 y por abajo de 70. Esto es para un paciente diabético tipo 1 o tipo 2 que no tiene ni otra enfermedad o que no tiene alguna alteración de la expectativa de vida o que no está embarazado. Si el paciente es un paciente adulto mayor que tiene múltiples factores de riesgo y tiene diabetes, tanto 1 o tipo 2, se puede modificar o individualizar nuestras metas. Lo que se recomienda en la ADA es que el TIR se quede entre 70 y 180 miligramos, que esté solamente el 50%, se le permite el otro 50% para que tenga un descontrol glucémico y que menos del 1% caiga en hipoglucemias. Si la paciente está embarazada y tiene diabetes tipo 1, el 70%, como acá, debe de estar entre 63 y 140 miligramos sobre decilitro. Es decir, es un rango un poquito más estricto de glucosa para la paciente que está embarazada y solamente se le permite un 25% de descontrol por arriba de los 140 miligramos. Y si la paciente tiene diabetes gestacional, el 90-95% debe de estar entre 63 y 140 miligramos. Entonces, esto es lo que se debe evaluar. Otra de las metas que maneja es el tiempo por arriba, que es lo que le dije, y otro muy importante que es la variabilidad glucémica. Variabilidad glucémica se entiende por el porcentaje de tiempo que la glucosa estuvo fuera del rango normal. Entonces, si este porcentaje de glucosa fuera del rango normal es por arriba del 36%, entonces nuestro paciente no está en metas. Y para ejemplificarlo, vamos a ver algunas gráficas que están aquí en las presentaciones. La hemoglobina glucosilada, como todo el mundo sabe, dependiendo del porcentaje, es el rango de glucosa que estuvo manejando nuestro paciente, pero esto es lo que quiero que veamos. Esto es un ejemplo del monitoreo continuo que se hace con los dispositivos que acabamos de ver. Es un paciente X, con el nombre que ustedes quieran, que al momento de hacer la revisión salió con un 46% de time range de TIR de glucosa, es decir, de 70 a 180, cuando la meta es el 70%. Arriba de 180 estuvo el 44%, y de ese 44% el 20% estuvo por arriba de los 150 miligramos sobre decilitro. Pero este paciente, cuando le haces la hemoglobina glucosilada, sale con 7.5. Entonces, es una hemoglobina glucosilada que, si bien es cierto, no está en metas, no pareciese que más de la mitad del tiempo estuvo fuera de sus metas glucémicas. Entonces, ¿qué pasó? Su glucosa, que estaba dentro de los parámetros normales, logró compensar en gran medida el parámetro del promedio que se estuvo generando al final como monitoreo, pero es un paciente que, si siguen estos parámetros, te va a evolucionar a complicaciones. Tiene una variabilidad glucémica del 45.5%, es decir, que el 45.5% estuvo fuera del rango glucémico, casi la mitad del tiempo. Es un paciente que tiene un mal apego metabólico, un mal apego a indicaciones farmacológicas,
y evidentemente le falta muchas cosas por corregir. Y para eso estamos. La gráfica que se arroja es esta. Si nosotros observamos aquí, prácticamente esto es lo que estuvo nada más dentro de los parámetros normales. Bello. El resto del día se lo mantuvo en cifras por arriba de los 180 y también te arroja por días. Los 14 días son arrojados aquí, manejando nuestro rango glucémico y los picos manifestados en amarillo y en rojo, que es prácticamente casi la mitad del tiempo. Entonces, pese a que tenga hemoglobinas glucosiladas, es un paciente que no está entre las metas glucémicas porque el TIG no está en metas, que debe ser el 70, y el tiempo de la variabilidad glucémica no está por debajo del 36%. Entonces, esas son las nuevas cosas para medición en pacientes con diabetes que recomienda la ADA. Sin embargo, si nosotros hacemos controles capilares, seguimos teniendo ciertos grados de metas alcanzables. Si nuestro paciente se checa los niveles de glucosa capilar antes de cualquier comida, debe salir entre 80 y 130 miligramos sobre decilitro. Si se lo checa a la hora o a las 2 horas, debe estar por debajo de 180. Y nuestra hemoglobina glucosilada debe ser de 7%, individualizada. Si tiene enfermedades, podemos llegar incluso hasta el 8%. Tenemos que tener en cuenta que la ADA establece 3 grados o 3 niveles de hipoglucemia. La hipoglucemia grado 1 es aquella que está por arriba de 54, pero por debajo de 70, con o sin síntomas neuroglucopénicos. Si nuestro paciente está por debajo de 50 miligramos sobre decilitro, es una hipoglucemia grado 2, pero si nuestro paciente lo teníamos con 400 y le bajamos el azúcar, Sí, mi amor. y se le metió insulina, lo que ustedes quieran, y tiene datos neuroglucopénicos, y le una glucosa capilar de 200, el paciente, a pesar de que está con hiperglucemias, el descenso súbito es decir, que en el grado 3 no importa el rango glucémico. Si el paciente tiene síntomas, es grado 3. Estás bien hermosa, mi bailarina. Las deben de ser individualizadas. Y para eso pongo esto. Esto es ¿Ya te quieres meter al baño? la ADA te dice que si el paciente está en una etapa ¿quieres meterte a un baile así como estos niños? funcional o cognitiva No severa, de luz infantil, pero hay una maestra que enseña así baile. como si fuera una persona de 20 años. Si la expectativa es limitada, el beneficio de mantenerlo muy tan estricto no es claro, nuestro paciente debe ser basado más en síntomas y evitar los riesgos de hipoglucemia. Preferiblemente se debe de mantener entre 110 y 200 miligramos sobre decilitro, pero no es una regla. La prioridad es los síntomas y evitar hipoglucemias. Y se debe considerar el beneficio del uso de estatinas como alternativa y no tanto los hipoglucemiantes. Maneja un apartado para el tratamiento en pacientes con obesidad, siendo el tratamiento de primera elección la liraglutide como una de las opciones número 1, sin embargo de alto costo, y te maneja cualquier otro medicamento en el mercado como la fentermina, el Lorlistat o alguna otra presentación que está recomendado incluso por la ADA para el control del azúcar. Ahora, ¿qué nos dice terapéuticamente la ADA que tenemos que hacer nosotros? Bueno, la ADA te dice que el inicio de metformina sigue siendo una de las recomendaciones principales en nuestros pacientes con diabetes. Las biguanidas siguen siendo el pilar del tratamiento de la diabetes a menos de que exista alguna contraindicación para dar la metformina, que sean efectos secundarios severos de poca tolerancia farmacológica o alguna reacción alérgica severa al componente de la biguanida. Caso contrario, se debe de iniciar metforminas como tratamiento inicial y se debe de complementar. Tenemos 2 pautas a seguir. Si nuestro paciente tiene alguna enfermedad vascular, alguna falla cardíaca o alguna enfermedad renal, entonces valoramos. Empezamos de abajo hacia arriba. Si el paciente tiene una enfermedad renal crónica, el tratamiento complementario debe de ser, primero, valorar la tasa de filtrado glomerular. La metformina no es compatible con tasas de filtrado glomerular por debajo de 30 mililitros por minuto. Debe de quitarse. Y se debe de dar un medicamento, y el medicamento de elección es dependiendo de si tiene o no tiene proteinuria. Si el paciente tiene proteinuria, los inhibidores de la SGLT2 son los fármacos de elección. ¿Por qué son los fármacos de elección? Porque estos receptores están en el túbulo contorneo proximal de la nefrona. Cuando los niveles de glucosa en nuestro cuerpo están alrededor de 180 miligramos sobre decilitro,
La mácula densa, que es una estructura anatómica que se encuentra entre la arteria aferente y eferente del glomérulo, detecta esos valores y empieza a aumentar la permeabilidad de proteínas de alto peso molecular, incluyendo la glucosa. La glucosa se empieza a filtrar y casi el 99% de la glucosa es reabsorbida en los receptores SGLT1, que es en la porción transversa del túbulo contorneo proximal, y en el SGLT2, que ya es en la parte descendente. Entonces, ¿qué es lo que hace este medicamento? Bloquea este receptor para que solamente el 10% que se absorbe en el SGLT1 se reabsorba, pero el otro 90% se bloquee. Por lo tanto, los niveles de glucosa van a empezar a eliminarse por vía urinaria. ¿Qué va a tener estos pacientes? Estos pacientes van a tener permanentemente glucosurias y tienen un alto riesgo, sobre todo si tienen un muy mal control, de cetoacidosis diabéticas normoglucémicas. De hecho, es la única indicación para poder quitarlo. Si el paciente tiene un alto riesgo de tener cetoacidosis, hay que quitarlo, o si ya tuvo una cetoacidosis. Puede tener un pH alterado, puede tener un bicarbonato alterado y puede tener 150, 180 de glucosa y el paciente tiene una cetoacidosis y clínicamente las manifiesta. Y son muy difíciles de controlar. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Son fármacos que protegen el riñón, están indicados en tasas de filtrado glomerular por arriba de 20 mililitros por minuto, y una vez que se inicia, a pesar de que siga disminuyendo la tasa de filtrado glomerular por debajo de 20, se tienen que continuar hasta que se haga un tratamiento sustitutivo. Eso es lo que se recomienda. Por el contrario, si ya detectamos a nuestro paciente por debajo de 30 mililitros por minuto y no tenía este medicamento, entonces ya no se da. Solamente se da cuando es por arriba de 20 y se mantiene. Si el paciente no tiene proteinuria, la liganglutide es el medicamento de elección que se está manejando actualmente, porque son los análogos del receptor GLP-1. ¿No? Si el paciente tiene falla cardíaca, los mismos inhibidores de la SGLT2 son medicamentos que están recomendados, son cardioprotectores también. Y si tiene alguna enfermedad cardiovascular o tiene un riesgo elevado cardiovascular, igual son los mismos medicamentos y se complementan con la pioglitazona. En caso de que las hemoglobinas glucosiladas estén fuera de rangos y no tengan datos de alteración renal. Por el contrario, si nuestro paciente no tiene ninguna condición de estas, entonces tenemos que valorar. Nuestra meta con el paciente es minimizar la hipoglucemia. Entonces, los inhibidores de la DPP4 son los que tienen mayor estabilidad farmacológica para evitar hipoglucemias. Incluso las mayores presentaciones están biguanida con inhibidor de la DPP4, que es lo que se está manejando actualmente. Los análogos de los receptores GLP-1 siguen siendo una segunda línea de tratamiento y los inhibidores de la SGLT2 y las diazolidinedionas son medicamentos de tercera y cuarta opción. ¿Se pueden hacer combinaciones farmacológicas? Sí. Siempre y cuando no se hagan combinaciones de sulfonilureas con insulinas ni con glinidas. Todos estos comparten una característica primordial que es la activación o el mecanismo directamente relacionado con los efectos de la insulina. Son secretagoros y son insulinas exógenas. Si nuestra prioridad es minimizar el peso, la pérdida de peso, uno de los receptores GLP-1 es nuestra primera opción y se puede combinar con otros medicamentos. Insulinas, sulfonilureas, las glicazonas son el medicamento de opción. Ahora, hay que tener en cuenta que las sulfonilureas no están recomendadas las que maneja el cuadro básico de medicamentos del instituto. La única sulfonilurea que se está manejando aquí en el IMSS es la glibenclamida. Y la glibenclamida no se recomienda en pacientes porque tiene un riesgo de 6 a 8 veces más de hipoglucemia. No es que esté contraindicada, pero no es sulfonilurea de primera opción. Se recomiendan otras sulfonilureas más específicas que no te generen ese riesgo de hipoglucemia, como la glimepiride. Esa sería una opción farmacológica buena que no manejamos aquí, pero por medio particular sí la podríamos manejar. Entonces, si nosotros nos vamos por la opción de insulina, tenemos que considerar ciertos aspectos para este abordaje.
Si nuestro paciente tiene una hemoglobina glucosilada de más de 10%, una glucosa de más de 300 miligramos en el momento en que se hace el estudio y tiene datos de catabolismo, la insulina debe de considerarse como tratamiento de primera elección, por arriba de otro tratamiento. Pero si nosotros tenemos acceso a los análogos de los receptores GLP-1, entonces tenemos que considerar antes que las insulinas estos medicamentos. Si no tenemos esos medicamentos, entonces lo que se recomienda es agregar insulinas basales. Aquí es bien importante porque agregó otro término, nada, que es la sobrevasalización. Ese es un término que se está manejando ya recientemente en el manejo de la diabetes con insulinas. Se agrega una insulina de forma inicial por la noche a una dosis de 10 unidades por día o de 0.1 a 0.2 unidades por kilogramo por día en la noche. Se puede manejar NPH, que es intermedio, o se puede manejar insulinas de acción prolongada, como lo es el Detenir o la Analgina, y se puede decidir dependiendo de qué es lo que le convenga más a nuestro paciente. Los ajustes se hacen cada tercer día y se hacen con un aumento de 2 unidades dependiendo de si el paciente sigue fuera de rangos glucémicos. Entonces aquí la glucosa capilar es uno de nuestros pilares auxiliares de seguimiento que tenemos que estar pidiendo a nuestros pacientes, si es que este no tiene los recursos para el monitoreo continuo de glucosa. Si no lo tiene, el piquetito de glucosa capilar. Ahora, si por el contrario, con estos valores de insulina empezamos a tener hipoglucemias en nuestros 3 niveles que mencionamos anteriormente, el descenso no se hace total. Se va reduciendo de 20% a la dosis que manejamos de forma inicial. Es decir, si con 10 unidades nuestro paciente manejó hipoglucemia grado 1, bajamos un 20% y lo dejamos con 8 unidades y hacemos un control al tercer día, bueno, que un ajuste cada tercer día. Si sigue en metas, se deja la misma dosis. Si está fuera de metas o en rangos de hipoglucemia, subimos 2 o bajamos el 20%. Si nosotros no alcanzamos metas y tenemos nuestra insulina basal ya por arriba de 0.5 unidades por kilogramo de peso, entonces hay que considerar una sobrevasalización. La sobrevasalización es simplemente un término que se acuñó a la gente que tenía dosis por arriba de estos parámetros recomendados y que estaba asociado incluso a mayor falla terapéutica y a mayor alteración metabólica. Es decir, que se observó en estudios que pacientes que tenían 0.1 o por arriba de 0.5 no tenían mejor control glucémico, al contrario, perjudicaba los efectos de los demás componentes y eso hacía que el paciente no llegara nunca a las metas glucémicas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando ya tenemos esta dosis de insulina y no llegamos a las metas? Se introduce la insulina cambial. Es decir, identificamos el pico postprandial glucémico más elevado que nuestro paciente tenga, por eso se le pide la glucosa capilar 2 horas después. Identificamos cuál es el mayor, no se ponen todos, se pone cuál es el mayor y luego se le pone 4 unidades al día o el 10% de lo que estábamos manejando de forma basal. Y esto lo aplicamos solamente en el pico postprandial glucémico de mayor relevancia en el día. Si no alcanzamos metas con esto, se va ajustando de 1 a 2 unidades o el 10 al 15% de la basal hasta 2 veces a la semana hasta que nuestra hemoglobina glucosilada esté por debajo de 8. Si está por debajo de 8, reducirlo a 7 ya no va a depender de insulina o de fármacos. Va a depender del cambio del estilo de vida y de múltiples factores que nosotros podamos generar o concientizar en nuestro paciente. Si no llegamos a metas pese a esto, entonces la división de la insulina es recomendada, utilizar 2 tercios en la mañana y 1 tercio en la tarde, pero del 80% de lo que ya estábamos manejando anteriormente en una sola dosis. Si a pesar de esto no llegamos a una meta, se agrega la insulina rápida postprandial, y si no llegamos a esto, entonces utilizamos las insulinas premezcladas. Aquí ya tenemos la única premezclada que manejamos, es la MEX25, pero existen por fuera insulinas premezcladas incluso con los análogos de los receptores GLP-1. Entonces esos medicamentos son de primera elección para pacientes que no logramos metas glucémicas. ¿Cuáles son los medicamentos que se manejan? Estos son los medicamentos que se manejan. Las únicas contraindicaciones son los secretagogos, que es la glimida o las sulfonilureas. Tienen que ser de segunda generación, que son las que se están manejando comercialmente. Y no se recomienda de primera línea la glibenclamida, a menos de que sea nuestra única opción terapéutica y el paciente no tenga factores de riesgo, como los mencionamos anteriormente,
para caer en estados de hipoglucemia. Los inhibidores de la EPP4 es la linanotida y la sitagliptina en sus presentaciones individuales y mezcladas con biguanidas. La dapaglifosina es lo único que estamos manejando actualmente en el instituto, de 10 miligramos, dosis única, y la liranotide o lexenatide como los análogos de los receptores GLP-1. Y de las insulinas manejamos todas estas, cada uno con sus tiempos que tenemos que estar al pendiente. Ultrarrápidas, la Lispro, la rápida que es la regular o la regular humana, la LPH que es la presentación intermedia, la glargina, el determin y el Derudet que son las presentaciones de acción prolongada, y las premezcladas, ya sea entre las mismas insulinas o premezcladas entre insulinas y análogos de los receptores GLP-1, que esto es lo que se está usando pues, en la medicina privada. Todo esto es lo que se recomienda, recuerdo, la ADA actualmente. También tiene recomendaciones en relación a complicaciones crónicas, que esas complicaciones tienen sus apartados muy específicos, pero que los dejaremos para otro tipo de presentación. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta respecto a lo que se está manejando actualmente en la ADA? Adelante, doctora. Aquí la duda es sobre la metformina. Si nosotros como médicos familiares iniciamos metformina, en ese mismo momento, de acuerdo a las recomendaciones de la ADA, ¿se tiene que ya estar indicando la vitamina B12? No. La vitamina B12 se tiene que considerar sobre todo en pacientes que ya tienen, o sea, es una cosa que cuando ya vamos a hacer un tratamiento a largo plazo, la vitamina B12 no se recomienda en cada visita mensual ni en cada receta. Se recomienda de forma individualizada dependiendo de los valores que nosotros tenemos de metformina. Si nosotros estamos manejando metformina a dosis baja, que la dosis baja es entre 500 y 800 miligramos, la suplementación con vitamina B12 se debe de dar cada 3 meses, cada 6 meses. Si la suplementación, el tratamiento con metformina está entre la dosis intermedia, entonces se puede aumentar la forma o la frecuencia en la que se da, y si ya está con dosis mucho más elevadas, entonces se podría ya valorar si el paciente ya tiene datos de neuropatía, entonces ahí sí ya tendría que ser permanentemente, pero no es siempre. ¿Hay un tiempo específico para considerar que la metformina ya está ya es crónico su tratamiento? O sea, que digan, no, pues ya llevas 1 año, 2 años con metformina, ya inicio con PCOV, o en ese momento... No menciona nada de eso en específico, simplemente menciona que el uso de la metformina como tal se tiene que estar vigilando los datos de neuropatía. Si el paciente ya tiene los datos de neuropatía, la sustitución con vitamina B12 se vuelve permanente. Eso sí lo mencionó. Bueno, dice la doctora, la ADA, lo que recomienda es que midamos los niveles de vitamina B2 para la ADA. Que la remedamos. Que sí, que lo midamos, pero es una cosa que si no medimos ni electrolitos. No medimos ni hemoglobina ni cosiladas. Sí, por eso se basa más en clínica. Entonces la clínica es uno de los parámetros que desafortunadamente pues tenemos que estar vigilando y que es nuestro recurso como médicos. Desafortunadamente. Ahora, por privadas lo pueden hacer, ¿verdad? Perfectamente nosotros valoramos niveles de vitamina B12 en nuestros controles trimestrales y nosotros podemos estar determinando en el momento en que nosotros podamos hacer la suplementación, pero aquí no es así. Dime, doctor. Una pregunta, Dani, ¿menciona algo sobre la insulinización temprana? Sí. La ADA te recomienda el manejo tanto con la liranotide como la insulina como tratamientos de primera elección, siempre y cuando tú notes que el paciente pueda ser candidato para este tipo de tratamientos. Pero también te hace mucho énfasis en pacientes que, por ejemplo, no notes tú que vayan a tener un apego. Por ejemplo, no sé si recuerdas en la presentación en el slide que vienen las metas y que tiene que ser un plan en mutuo acuerdo, donde ahí es donde el meter la insulina, aunque tú sabes que farmacológicamente es una opción muy buena, porque sí lo recomienda, es una de las mejores opciones, incluso la ADA te dice que tiene un mejor control para evitar complicaciones crónicas de la diabetes, pero si el paciente no está en la misma sintonía, tienes que iniciar con otras opciones. Pero sí te lo recomienda, pero siempre y cuando esté de mutuo acuerdo con el paciente. Si el paciente no está en la disposición de iniciar insulina, la ADA al contrario te dice, ok, ponte de acuerdo con tu paciente, individualiza el tratamiento y ve las opciones que son viables para los dos
siempre y cuando se apeguen. Entonces, tanto la metformina como la insulina son tratamientos de primera elección, ¿sí? Siempre y cuando el paciente sea el candidato adecuado para eso. Y eso tú lo vas a platicar con el paciente. Eso sí te lo dice Dado. Que también ahorita la vitamina B12 hay que tener cuidado porque cada vez hay información más emergente respecto a los riesgos de la salud que tiene la sobredosis de vitamina B, Sí. sobre todo con riesgos de cáncer, sobre todo linfoma, cáncer de hígado y de páncreas, si mal no recuerdo, y de pulmón en fumadores, pero para que tampoco lo utilicemos así como que tan generalizado. No, de hecho no lo dice así, ¿verdad? No, pero lo hacemos. Sí, desafortunadamente es una mala práctica médica que se ha estado haciendo últimamente y que cada receta mensual se está dando vitamina o complejo B. Pero no es así. Si el paciente no tiene datos de neuropatía, estamos manejando niveles bajos de metformina y no tenemos la posibilidad, o sí los tenemos, como dice la doctora, de medirlos o cuantificar la vitamina B12, entonces ya se individualiza, pero no es un medicamento que se deba estar dando de forma rutinaria, al igual que el omeprazol, al igual que cualquier AINES y al igual que cualquier otro de los medicamentos que estamos desafortunadamente en el cuadro básico y se dan constantemente. Los pacientes son muy difíciles que entiendan que no es necesario. Claro, entiendo, ¿verdad? Y ahí es donde viene el apartado donde tú como médico tienes que llegar a un plan farmacológico con tu paciente. Y poco a poco nosotros tenemos la facilidad que la ADA te dice que las consultas mensuales, trimestrales y anuales tienes que hacer ciertos abordajes y ajustes farmacológicos. Entonces ese ajuste tiene que ser una meta real. La meta real no es llegar y quitar todos los medicamentos. Eso va a generar falta de apego al tratamiento. La meta real es ir concientizando e informando a nuestro paciente de qué es cada una de las cosas que toma para ir diciéndole y orientándole que sí y que no. Pero eso es una forma, es una cosa de pasos y que la ADA lo establece muy bien. De hecho, es uno de los principales factores de falta de mejoría o de falta de apego a las metas glucémicas. Ahorita el de toda esta farmacia nos está ayudando. Este mes descansa de omeprazol, este mes descansa de... Desafortunadamente, muchos medicamentos en el sistema de salud están dados de forma, se liberaron porque querían utilizarlos y luego posteriormente se hizo la restricción pues, porque ahora no tenían la capacidad de cobertura, entonces empezaron a dejar claves bloqueadas, empezaron a dejar medicamentos para transcripción y nosotros como médicos pues, de institución y de privada pues son difíciles. De institución son difíciles porque el instituto no nos los proporciona y de medicina privada es difícil porque no todos los pacientes tienen los recursos para comprar estos medicamentos. La liraglutide tiene un costo entre los 3.000 a 3.500 pesos con 2 plumas. La metformina con linagliptina, que es la Trayenta Duo, tiene un costo de entre 2.000 y 2.500 con 52 tabletas. La linagliptina sola de 5 miligramos tiene un costo entre los 1.300 y los 1.500 pesos para un tratamiento de un mes. No, la dapagliflozina tiene un costo similar de 10 miligramos. Las insulinas mezcladas con análogos de los receptores 1 son medicamentos que incluso pueden llegar hasta los 5.000 pesos. Entonces, son medicamentos que desafortunadamente gran parte de nuestra población no tiene acceso, pero que es importante nosotros como médicos poder manejarlos y que si nosotros podemos llegar a hacer los monitoreos continuos, las hemoglobinas glucosiladas, manejar las metas de variabilidad glucémica, manejar los TIRs, manejar los tiempos en rango, tiempos por arriba, tiempos por debajo, todo eso, nosotros podemos llegar a un mejor control con nuestros pacientes. Ahora, si nuestro paciente tiene la disposición y los recursos económicos, pues hay que intentarlo, ¿verdad? La ADA menciona sobre para ver la diabetes gestacional, para nosotros como médicos saber qué orientarnos a qué prueba elegir. Ya ves que mencionaste 2 pasos. Sí. Ya sea de 50, la de Sullivan, digo de 75, la de Sullivan 50 o la de 100. Hay algo que diga, no, pues si tienes una embarazada con esas características, pues es más sensible a este tipo de prueba, o si tienes con estas, este tipo de prueba. No, se deja directamente al criterio del médico. Muchas de las ocasiones la prueba de Sullivan en estudios por privado viene como de rutina. Entonces, por eso esa prueba de rutina a veces no es que uno la haya solicitado propiamente, sino que viene ya como de cajón y ahí es donde nosotros ya podemos determinar una segunda prueba que es la curva de glucosa. Pero si por el contrario nuestra paciente tiene síntomas y queremos hacer una prueba directa, lo recomendable por practicidad de evitar 2 estudios sería la curva de 75 gramos. Pero no se recomienda mandar solamente la prueba de Sullivan y luego después mandar la curva. Eso no, sino que más bien son estudios de rutina y ahí es donde se detecta y se mide la curva.
Aquí lo importante es de que si tienes una prueba de Sullivan, no pidas la de 75 gramos. Si tienes una Sullivan por arriba de 130, se pide la de 100 y se utilizan los criterios de Carpenter. Eso es lo que sí te recomienda la ADA, más no volverte a la de 75 porque entonces estás mezclando pasos para el diagnóstico. Bueno. El Colegio de Médicos Familiares de Ciudad Juárez AC otorga la presente constancia al doctor Daniel Ramírez Hernández por haber participado como ponente en el tema Aspecto Clínico, Diagnóstico y Terapéutico de la Diabetes mellitus 2023, llevado a cabo el 26 de enero del 2023 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Bueno, muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias.